¿Qué tal, mis amados? Bienvenidos a nuestro curso de discipulado Gente de Jesús, y estamos estudiando el nivel 4 que se titula El Plan Profético de Dios, y hoy estudiaremos la lección número 8 que lleva por título Los Ángeles. Hay mucha ignorancia, hay superstición, hay temor acerca de los ángeles, pero la Biblia menciona a los ángeles 296 veces, quedando claro que es importante que sepamos de ellos. El Señor Jesucristo habló de los ángeles con frecuencia y aún fue ministrado personalmente por ángeles. Dice Mateo capítulo 4, verso 11, Mateo 4, 11, el diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Habla de la tentación de nuestro Señor Jesucristo, que cuando Él venció, dice que venían ángeles y le servían. La palabra ángel quiere decir mensajero. Nuestra mente carnal no logra comprender claramente el mundo espiritual, por lo tanto la Escritura nos advierte de no meternos demasiado al mundo de lo desconocido para no especular sobre esos temas. Vamos a ver qué nos dice Colosenses capítulo 2, verso 18 y 19. Colosenses capítulo 2, verso 18 y 19 dice así: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Aquí encontramos entonces cómo nos advierte, nos da una palabra de advertencia el apóstol Pablo. Se la da de hecho a los colosenses, sin embargo es para cada uno de nosotros también. Nosotros debemos de tomar la palabra para nosotros. Y dice la palabra de Dios en esta porción que con la mente vanamente hinchada se entremeten en culto a los ángeles, culto a los ángeles. Hay tantas cosas que se practican y que se creen de los ángeles que no son cuestiones bíblicas. Y dice la palabra de Dios que nosotros debemos no meternos en ese mundo, sino estudiar lo que la palabra de Dios, solo lo que la palabra de Dios nos enseñe o nos dé luz para entender este tema de los ángeles. Algunos hasta creen que tienen su ángel de la guarda, otros tienen culto para los ángeles. Es decir, hay ignorancia, pero también hay superstición respecto a los ángeles, pero vamos a mirar solo lo que la Biblia nos dice. En primer lugar, punto número 1, vamos a ver las categorías. Los ángeles tienen categorías, empezando por los arcángeles. Los arcángeles, hay dos mencionados en la Biblia: el arcángel Gabriel y el arcángel Miguel. Vamos a mirar primeramente el arcángel Miguel, que también se conoce como el arcángel guerrero. Es el protector de Israel. Daniel capítulo 10, verso 13 y 21. Daniel capítulo 10, verso 13 y luego verso 21, por favor. Dice así la palabra de Dios: mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé ahí con los reyes de Persia. Y luego el verso 21 dice ahí: pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Otras porciones que nos hablan del arcángel Miguel es Judas, solamente tiene un capítulo, Judas 1, el verso 9 dice, Judas 1:9, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Aquí encontramos a Miguel, el arcángel, contendiendo con el diablo. Otra de las porciones que nos habla de el arcángel Gabriel es Apocalipsis capítulo 12, verso 7. Apocalipsis 12:7, que dice: después hubo una gran batalla en el cielo,
Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles. Aquí encontramos entonces que Gabriel es el ángel guerrero y es el defensor del pueblo de Dios. Y enseguida encontramos al arcángel Gabriel. Vamos a mirar a Gabriel. Se le conoce como el arcángel mensajero. Daniel capítulo 8, verso 16 al 19. Daniel 8, 16 al 19. Y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai, que gritó y dijo: Gabriel, enseña a este la visión. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré, y me postré sobre mi rostro, pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en la tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie, y dijo: he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. Y más adelante, en el capítulo 9 de Daniel 9, 21 al 23, dice: aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender, y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Aquí encontramos a Gabriel trayéndole un mensaje a Daniel. En Lucas capítulo 1, verso 19 y luego verso 26, encontramos también al arcángel Gabriel. Dice así el versículo 19. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y luego en el verso 26 dice: al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. En el anuncio del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo estuvo Gabriel como mensajero. Y bueno, se dice también que Gabriel va a ser el que va a anunciar la venida de nuestro Señor Jesús, que está descrita en 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 16. 1 Tesalonicenses 4, 16 dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Con voz de arcángel, dice aquí. Entonces, si es el arcángel mensajero, es el que traerá el aviso de que el Señor viene por su pueblo. La segunda categoría de los ángeles son los serafines. Los serafines. Isaías capítulo 6, verso 1 al 3. Los serafines son seres exaltados al trono de Dios. Cada uno de ellos tenía 3 pares de alas, con 2 cubrían su cara en muestra de reverencia, con 2 cubrían sus pies en muestra de humildad, y con el otro par volaban para cumplir su misión. Vamos a leer Isaías capítulo 6, verso 1 al 3. Dice así la palabra de Dios: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor, sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Esta es la visión que vio Isaías en el año que murió, dice el rey Usías, y vio la visión de los serafines. Los serafines que están descubiertos aquí en esta porción, o que están mencionados. La tercera categoría de ángeles son los querubines. Los querubines. Los querubines son seres guardianes de la santidad de Dios y de las cosas sagradas. Por ejemplo, fueron puestos en la puerta del Edén para guardar
el árbol de la vida. Vamos a ver Génesis capítulo 3, verso 24. Génesis 3, 24. Dice así la palabra de Dios. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces los querubines están mencionados aquí cubriendo el árbol de la vida, pero también encontramos en el tabernáculo que los querubines son los que cubrían el arca del pacto. Vamos a leerlo en Éxodo capítulo 25, verso 18 al 22. Éxodo 25, 18 al 22. Harás también 2 querubines de oro labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás, pues, un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos, y los querubines se extenderán por encima de las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno frente al otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré, y de ahí me declararé a ti y hablaré contigo, y de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Entonces, los querubines cubrían la santidad de Dios que estaba presente en el arca que estaba en el lugar santísimo, donde solamente los sacerdotes podían entrar a ministrar una vez al año, y desde ahí se revelaba a Dios, se declaraba, desde ahí hablaba Dios con el sumo sacerdote para dar mensajes al pueblo de Dios. La 4ª categoría de ángeles se llama el ángel de Jehová. El ángel de Jehová. Jesús no es un ser creado o un ángel, pero esta es la manera que él escogió para revelarse a la humanidad en el Antiguo Testamento. Entonces, cada vez que encontramos el término el ángel de Jehová, podemos decir que se refiere literalmente a nuestro Señor Jesucristo. Salmo 34:7 dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Aquí encontramos el ángel de Jehová. Entonces podemos decir que es Jesús tomando forma de ángel para manifestarse antes de venir como hombre a esta tierra. También encontramos otros nombres dados a los ángeles en la Biblia. Estos nombres son para referirse a las huestes angelicales. Por ejemplo, se refiere a ellos como tronos, poderes y dominios. Colosenses 1:16, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Se está refiriendo a las categorías de los ángeles. Entonces se conocen como tronos, poderes y dominios. También se le conoce como los elegidos. Primera de Timoteo capítulo 5 verso 21. Primera de Timoteo 5:21 dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Ángeles escogidos, ángeles elegidos. Porque encontramos en la palabra de Dios que hubo ángeles que cayeron con el diablo. Estudiamos en la clase pasada, pero hay ángeles escogidos por Dios para hacer labores también específicas aquí en la tierra. También se le conoce como llamas de fuego. Salmo 104:4 dice: el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros, sus ángeles. También se conocen como santos, ángeles santos. Mateo 25:31,
Mateo 25:31 dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. También se le conoce como las estrellas del alba o las estrellas de la mañana. Job capítulo 38 verso 7 dice así, cuando alababan todas las estrellas del alba. Se está refiriendo a los ángeles que alaban a Dios y se regocijaban todos los hijos de Dios. Entonces, los ángeles también se le conocen como los hijos de Dios. Si ustedes recuerdan la escritura de Job, dice que un día vinieron todos los hijos de Dios a presentarse delante de Dios y entre ellos venía Satanás. Entonces, que también es un ángel caído. Entonces, los ángeles son seres que se les conocen como estrellas de la mañana, estrellas del alba y hijos de Dios también. Inciso F, también se le conoce como príncipes. Ya leímos, pero vamos a leer una vez más Daniel capítulo 10, verso 13. Daniel 10:13 dice, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los príncipes, vino para ayudarme y quedé ahí con los reyes de Persia. De príncipe a príncipe. El príncipe de Dios con el príncipe del mundo, que es el príncipe de Persia, que se está oponiendo a la intervención de Dios. Entonces, este príncipe, también a los ángeles se conocen como príncipes de Dios. Muy bien. Hay otra porción ahí mismo en Daniel capítulo 12, verso 1, que dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen inscritos en el libro. Entonces, los ángeles también se les conoce como príncipes. Bueno, también ya lo dijimos, pero también se conocen como hijos de Dios. Vamos a mirar en el libro de Job, capítulo 1, verso 6. Dice así, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Se está refiriendo a los ángeles. También se le conocen como los vigilantes. Los vigilantes. Daniel capítulo 4, verso 13 dice, vi en las visiones de mi cabeza, mientras estaba en mi cama, que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo. Está refiriéndose a un ángel. Y luego en el verso 23 de Daniel 4 dice así, y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía, cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro, de bronce, y en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Entonces, también se le conoce como vigilante. Primera de Corintios capítulo 4, verso 9, Primera de Corintios 4, 9 dice, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo y a los ángeles, es decir, también estaban vigilantes, y a los hombres. Dios nos ha exhibido, dice aquí la palabra de Dios, a los apóstoles para como postreros que van a venir. Dios lo está mostrando, lo estaba enseñando y estaba usando también a sus ángeles. Punto número 3. Características de los ángeles. La primera característica es que son de un orden superior a los hombres. Hebreos 2.9 dice, pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. Se está refiriendo a Jesús. Jesús que se hizo hombre, entonces se hizo un poco menor a los ángeles en ese contexto. Dice, y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, coronado, dice ahí, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase
la muerte por todos. Entonces está hablando de los ángeles que fueron llamados, más bien son de una categoría más elevada que los seres humanos. También son invisibles. Colosenses 1.16 dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, dice, visibles e invisibles. Se está refiriendo también a los ángeles que son criaturas de Dios, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Colosenses capítulo 2, verso 18 dice, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, entremetiéndose en lo que no ha visto. Entonces son invisibles. La tercera característica de los ángeles es que adoran a Dios y rechazan la adoración de ellos mismos. Hebreos capítulo 1, verso 6 dice, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Es decir, los ángeles viven para adorar a Jesucristo. Pero en Apocalipsis 19, verso 9 y 10 dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero, y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces vemos aquí que los ángeles no reciben adoración. Al contrario, nos invitan a adorar a Dios. Apocalipsis 22, 8 y 9 dice, yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hubo oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas, pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos, los profetas, y de los que guardan la palabra de este libro. Adora a Dios. Entonces queda claro que a los ángeles no se les debe dar adoración, ellos no la reciben tampoco, al contrario nos invitan a adorar al único que debe ser digno de adorar, que es nuestro Dios, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás. Muy bien. También los ángeles tienen otra característica. La otra característica es que son sumisos y son obedientes. Son sumisos y obedientes. Primera de Pedro 3:22 dice, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Son sumisos, están sujetos a Dios, a lo que Dios ordene, a lo que Dios mande. Mateo 26:53 dice, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Es decir, los ángeles están a la orden de Dios. Y Jesucristo está diciendo, si yo se las pido a mi Padre, Él me las manda, porque son sumisos y obedientes. También son santos, es decir, viven para agradar a Dios, y también son modestos, es decir, no reciben gloria de nada. Marcos capítulo 8, verso 38. Marcos 8:38, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Es decir, estarán presentes cuando Jesucristo venga, y dice la palabra de Dios que también ellos se avergonzarán de aquellos que se avergonzaron de Dios. Apocalipsis 14:10 dice, Apocalipsis 14:10, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Santos ángeles y del Cordero. Entonces son santos, pero también son modestos, porque tienen una participación muy activa cerca de Jesucristo.
También son serviciales. Los ángeles son espíritus ministradores, dice la palabra de Dios. Hebreos capítulo 1, verso 14. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Ministrar es dar. Cuando nosotros le pedimos algo al Señor, el Señor lo envía a través de un ángel y nos lo entrega, nos lo da, nos ministra. Entonces, los ángeles son serviciales. Ahora vamos a mirar punto número 4, los ángeles en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Primeramente, vemos a Jesús en su nacimiento, y en su nacimiento estaban ángeles presentes. Mateo capítulo 1, verso 20 y 21 dice así: y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y darás a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y aquí un ángel del Señor. Aquí vemos en el nacimiento de Jesús presentes los ángeles. Y después vemos que en la tentación, ya leímos también con anterioridad, que cuando Jesús estuvo en la tentación, cuando él venció a Satanás, entonces el diablo lo dejó. Dice Mateo capítulo 4, verso 11. Mateo 4:11, entonces 4:11, el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Otro episodio en el cual encontramos a los ángeles en la vida de Jesús es en el Getsemaní. Jesús estaba librando una batalla contra su propia voluntad y vinieron ángeles a fortalecerle. Mateo capítulo 28, verso 2 al 7. Mateo 28, 2 al 7 dice: y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removía la piedra. Perdón, estoy leyendo un versículo equivocado. Es Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, versos 43 y 44. El Getsemaní dice: y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Entonces Jesús estaba débil por la lucha que tenía contra su propia voluntad, pero dice que vinieron ángeles para fortalecerle. Ahora sí vamos a el siguiente episodio donde aparecieron ángeles en la vida de Jesús, y fue en su resurrección. Ahora sí, Mateo capítulo 28, verso 2 al 7. Dice así: hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea. Ahí le veréis, he aquí os lo he dicho. Entonces los ángeles también estuvieron presentes en la resurrección. Pero también estuvieron presentes en la ascensión, cuando Jesús se fue de esta tierra. En Hechos capítulo 1, verso 10 y 11 dice: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces, en toda la vida de nuestro Señor Jesucristo estuvieron presentes los ángeles. Pero también los ángeles estuvieron presentes en la iglesia primitiva en el libro de los Hechos. La primera vez que encontramos a los ángeles es cuando encarcelaron a los apóstoles en Hechos capítulo 5, versos 19 y 20. Dice: mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras
de esta vida. Un ángel del Señor les abrió las puertas de la cárcel a los apóstoles. Cuando también fue dirigido Felipe para hablarle al etíope que se convirtió a Cristo, fue un ángel quien le habló. Hechos capítulo 8, verso 26. Hechos 8, 26 dice, un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo, levántate, ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Felipe fue guiado por la voz de un ángel que lo encaminó a donde estaba el etíope. El tercer episodio donde aparecen los ángeles en el libro de los Hechos es cuando Pedro estaba encarcelado. Hechos capítulo 12, versos 7 al 11. Hechos 12, 7 al 11 dice, y aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma, y salido pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. El ángel no solamente le abrió la cárcel a Pedro, también lo condujo, le tomó de la mano y aquí menciona que fue enviado de parte de Dios. Ahora entiendo que verdaderamente el Señor ha enviado su ángel. En otro episodio donde encontramos la aparición de ángeles es en la muerte del rey Herodes. Hechos capítulo 12, verso 23 dice, al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Aquí vemos el caso de un rey que se quiso autonombrar Dios. Y como no le dio la gloria al Dios verdadero, dice que expiró y fue comido de gusanos porque, dice, un ángel del Señor le hirió. Entonces los ángeles también nos defienden. También hacen venganza por mano por orden de Dios. El último caso que vemos en el libro de los Hechos, donde vemos los ángeles, hay más casos, pero lo que vamos a ver hoy está en Hechos 27, 23. Hechos 27, 23, en el naufragio del apóstol Pablo, dice, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Está hablándoles a los que estaban en la embarcación donde andaban naufragando, que dice que ha estado conmigo el ángel. Entonces, los ángeles estuvieron presentes en la iglesia primitiva. Y uno de los libros de la Biblia que encierra más actividad de los ángeles es el libro del Apocalipsis. Dice Apocalipsis capítulo 15, verso 1, vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. También los ángeles van a ser utilizados para derramar la ira de Dios sobre la tierra. Apocalipsis capítulo 20, verso 1 al 3 dice así, vi a un ángel que descendía del cielo con las llaves del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso un sello sobre él para que no engañase a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Un ángel bastó para atar a Satanás. Quiere decir que los ángeles son poderosos. El enemigo trata de sembrarnos una imagen de los ángeles muy tiernitos, muy débiles, con unas alitas muy pequeñas, pero esa es una figura que no coincide con lo que los ángeles hacían. Aquí vemos a un ángel, dice, atando al mismo Satanás, atándolo con una cadena.
Y bueno, punto número 6, y con esto vamos a concluir. También se dice que los ángeles pueden tomar cuerpos humanos, cuerpos de hombres. Génesis capítulo 32, verso 1 y 6. Génesis 32, 1 y 6. Dice: Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: venimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Entonces, aquí vemos que eran personas físicas que Jacob vio. En el capítulo 18 de Génesis, del verso 1 al 4, encontramos otra narración. Dice: después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio salió corriendo a la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que traiga ahora un poco de agua y lave vuestros pies, y recostaos debajo de un árbol. Entonces aquí vinieron tres ángeles que vinieron a darle un mensaje a Abraham, y Abraham los atendió como hombres, como seres humanos, como humanos, que le quería lavar los pies y los hizo reposar. Números capítulo 22, verso 31. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam, y vio el ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano, y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Todos sabemos de esa historia donde Balaam quería ir a maldecir al pueblo de Dios. Sin embargo, dice que vio un ángel de Jehová que estaba en el camino, que se le apareció, se le opuso para que no fuera a maldecir al pueblo. Juan capítulo 20, verso 12 dice: y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Estos ángeles estaban sentados, quiere decir que tenían cuerpo humano. Cuerpo humano. Hebreos capítulo 13, verso 2 dice: no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Hospedaron ángeles. Para que fueran hospedados, tuvieran que haber tenido un cuerpo físico. Entonces dice que no nos olvidemos de la hospitalidad, porque algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Qué interesante estudio sobre los ángeles tenemos hoy, y vamos a concluir. Dice: hay tantas creencias hoy en día respecto a los ángeles, pero no debemos creer nada que la Biblia no registre. Solo debemos estar agradecidos con Dios por la protección y servicio que nos da a través de los ángeles destinados a servir a los que somos herederos de la salvación, como lo vimos en Hebreos 1:14, que dice: no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Pero no se nos da autorización para adorarlos, ya que solo Dios es digno de adoración, y algún día seremos como los ángeles, según dice Mateo 22, 29 y 30. Es decir, nosotros llegaremos a ser como ángeles algún día. Dice: entonces respondiendo Jesús le dijo: erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casan ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Quiere decir aquí que los ángeles tampoco son seres sexuados, que no tienen sexo, no son hombres o mujeres, son simple y sencillamente criaturas de Dios. Y dice que cuando uno muera va a ser como los ángeles, porque ahí le preguntaron del matrimonio, si iba a haber matrimonio en el cielo, y obviamente le dijeron que no, porque allá en el cielo seremos como los ángeles. Muy bien, entonces vamos a concluir nuestro estudio con nuestro texto para memorizar. Vamos a memorizar el Salmo 91:11. Salmo 91:11, que dice así: pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Salmo 91:11. ¿Quieren repetir conmigo? Vamos a hacerlo. Dice así: pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Salmo 91:11.
Apréndenselo de memoria y que Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima clase. No pierdan su entusiasmo por seguir estudiando la palabra de Dios. Dios les bendiga.